¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ever Josué Fuentes López. Soy estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial en Modelo Semipresencial. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Ahorita estamos cursando la materia de Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales y estamos a 15 de marzo del 2020. Ahorita vamos a ver algunos temas, un poco algo teórico de la materia. El tema es gráficas de control. La gráfica de control para atributos, gráfica P. En teoría, lo que es la gráfica P es la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente. Lo podemos utilizar para monitorear la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. En general es para monitorear todo tipo de defectos. En las gráficas de control, en la gráfica de control para atributos, gráfica P, nos dice que aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Eso quiere decir que si es buena o no es buena, bajo los requerimientos que se determinen, ¿no? Y la gráfica P es una gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP, también gráfica de elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades por conformes en lugar de proporción de unidades no conformes. Aquí tenemos la gráfica P que nos está mostrando lo que son las unidades defectuosas. En este eje de las X tenemos la proporción y en las Y lo que es la muestra. Ok, la gráfica P del LANEY. La gráfica P del LANEY es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas les ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su progreso. La gráfica P del LANEY puede ser útil en situaciones siguientes. Después de usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lining incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos una imagen representativa de la gráfica P de Laney. Notemos las proporciones y las muestras por proporción. Nos dice que las muestras se realizaron con tamaños de la muestra desiguales. Ok, en el siguiente ejercicio dice gráficas de control con atributos gráfica. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Giant notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para que la proporción P de aparatos defectuosos determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos lo que son los defectos. Los defectos son 15, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 6, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Ok, aquí tenemos lo que es el archivo Minitab. Lo vamos a abrir para realizar la gráfica. Ok, una vez abriendo el archivo de Minitab,
Vamos a observar qué datos tenemos disponibles. En este caso, en la columna 1 tenemos lo que son los lotes. En el tamaño del lote tenemos, en la columna 2, perdón, tenemos el tamaño del lote, que en este caso es un valor similar en todas las filas. En la columna 3 tenemos lo que son los defectos, cantidad de defectos. Y para sacar la gráfica, nos vamos a Calc. Perdón, estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y primero vamos a sacar lo que es el diagnóstico de gráfica P. Que le seleccionamos defectos, el tamaño de los subgrupos nos dice que son 10.000, es un valor constante. Le damos a aceptar y ya tenemos lo que son la gráfica de el diagnóstico, perdón, de gráfica pi por defectos. Aquí nos está representado de manera gráfica lo que son los datos, pero nos dice, vamos a ver lo que nos dice la gráfica, dice relación variación observada de esperada de es igual a 192.2, el límite superior de 95% para la relación si P del proceso constante es igual a 163.8. El uso de una gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Nos dice el uso de la gráfica P. Dice, considere usar una gráfica P-Delaney. El mínimo superior depende del número de subgrupos o tamaño de los subgrupos y la P generalmente del proceso. Que aquí nos está diciendo que de preferencia no usemos la gráfica P, que usemos la gráfica P-Delaney para representar estos datos. Pero vamos a usar la gráfica P primero para comparar gráficas de control por atributos. En este caso vamos a utilizar la gráfica P que nos dijeron que no utilizáramos para comparar con la que sí es buena. Ok, el tamaño de los subgrupos es de 10.000, como ya saben. Opciones en texto pruebas, seleccionamos que nos clasifique lo que son todos los defectos, que es un punto, dice cada desviación es estándares de la línea central, un punto consecutivo en el mismo lado de la línea vertical, la línea central, perdón, puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, y el último defecto que nos va a registrar es el puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le damos OK. En label le ponemos gráfica de defectos. Vamos a poner gráfica de defectos. Y le damos OK. Ok, aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de efectos. En este caso podemos observar en la columna de las X lo que es la proporción. Y en la parte de la Y, en la columna de la Y, en el eje de la Y, perdón, tenemos lo que son las muestras. En este caso podemos observar lo que son los límites. El límite superior, que es de 0.001948 y el inferior de 0.000052. Ok, pues en esta gráfica podemos observar que 4 de los datos se encuentran fuera de lo que es la gráfica, fuera del límite. Ok, para graficar, pues bueno, esta es la gráfica que nos pidieron que no hiciéramos, pero vamos a graficar, vamos a interpretar los datos con una gráfica que es recomendable según Minitab. Vamos a gráfica de control, estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y gráfica de P-Delaney, que es la que nos recomienda Minitab para ese tipo de datos. Ok, el tamaño de la muestra son 10.000. La etiqueta sería gráfica de defectos P-Delaney. P-Delaney.
Ok, entonces ahí le vamos a aceptar. Nos vamos a donde dice opciones de gráfica pi. En pruebas también le seleccionamos que nos clasifiquen o que nos representen todos los tipos de efectos que puedan encontrar. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos la gráfica pi-Laney. Y la gráfica pi. Ok, vamos a comparar la gráfica pi con la gráfica pi-Laney. Nos podemos dar cuenta que en el caso de la gráfica pi-Laney tenemos como que una manera más efectiva de filtrar lo que son los datos para encontrar los defectos. ¿Por qué? Porque en este caso encontró 5 defectos y en la gráfica pi únicamente fueron 4. Pero también tiene que ver mucho lo que son los límites establecidos. En este caso, los límites inferior y superior cambian comparando con la gráfica pi. Quiero pensar que es por eso que se encontraron una cantidad de efectos más altas. Ok. Y de esa manera se representaría lo que son los datos de este ejercicio. Ok. El siguiente ejercicio es gráficas de control. Gráficas de control para atributos, gráficas pi. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso que está bajo control, para la cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para que se determine para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir lo que es el Minitab. Vamos a cerrar esto primero. Vamos a abrir este ejercicio. Ok, aquí ya tenemos abierto lo que es el Minitab, el ejercicio Minitab. En este caso ya tenemos en la primera columna tenemos los lotes, el tamaño del lote y las piezas defectuosas. Y aquí tenemos abierto lo que son los datos ya del ejercicio, pero es importante antes de resolver el ejercicio, bueno, por lo menos para mí, saber de lo que realmente nos está hablando el ejercicio, ¿no? En este caso son los catéteres. Estamos hablando de los catéteres. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Tijuana, dentro de la carrera de... Vamos a ver el video. Vamos a... Está aquí el video. Ok. The catheter Vamos a ver el video. is first positioned just proximal to the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its silicone elastomer on the distal aspect of the funnel. This results in the mouth of the funnel tip being maximally expanded in a radial fashion by the patient's own blood pressure, creating a seal against the arterial wall and arresting blood flow. Cessation of blood flow prevents clot fragments from traveling downstream, greatly reducing the potential for distal embolization. The patient's blood pressure, along with the radial force of the funnel tip, combine to press the device against the arterial wall, anchoring the catheter firmly and safely. The outward expansion of the Megavac anchors and centers the device,
and can be used as an anchor for other devices in crossing tight lesions or tortuous vessels. Once the Megavac arrests blood flow, the thrombo wire is inserted through the catheter, advanced through the clot, and deployed distal to the clot. While applying suction with the Megavac, the thrombo wire is retracted to simultaneously pull the clot into the funnel mouth and through the catheter. After complete clot removal, suction is discontinued and the catheter tip is undeployed, restoring distal blood flow. Rapid removal of occlusive thrombus with vacuum extraction can accelerate door to balloon time and improve outcomes. 4-feature solution in one device. Okay, aquí vemos un poquito de lo que nos está hablando, en este caso que son catéteres, no lo que es el funcionamiento. Okay, aquí tenemos los datos ya ordenados. En la primera columna tenemos lo que es el lote, en la segunda el tamaño del lote y piezas defectuosas. Ok, para graficar estos datos es como el ejercicio anterior, nos vamos a estadísticas, gráficas de control y gráficas por atributos. En este caso vamos a hacer las dos, la pi y la pi de line. En este caso vamos a poner piezas defectuosas y aquí le ponemos lo que es tamaño de lote. Vamos a opciones de gráfica pi, le damos en pruebas, vamos a seleccionar todos los defectos para tener un mejor filtro y resultados más satisfactorios. En este caso le vamos a poner lote, gráfica de defectos. Gráfica de defectos y le damos OK y le damos OK. En este caso en la gráfica pi ya tenemos como que los resultados. Nos está marcando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 defectos. Nos está marcando que 9 datos están fuera de lo que son los límites de control de la gráfica pi. Y vamos a hacer la otra gráfica para comparar resultados. Vamos a estadísticas, gráficas de control, nos vamos a gráficas por atributos y gráficas de pi-line. Le damos en este caso piezas defectuosas, aquí le damos tamaño de lote, le damos opciones de gráfica. También queremos que nos representen todos los posibles defectos que puede encontrar el programa. En etiquetas le vamos a poner gráfica de defectos, Lineage. A ver, gráfica de efectos Lineage. Ok, vamos así, vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí vamos a darle aceptar. Vamos a maximizar lo que es la otra gráfica. Gráfica pi de lane. Aquí está la otra, está escondida. Ok, bueno, aquí tenemos ya la comparación. En este caso, la gráfica pi de lane nos da 3 defectos o 3 datos fuera de los límites ya establecidos, y la gráfica pi en este caso nos dio 9 defectos. Aquí tenemos acomodado en el eje de las X la proporción y en el eje de las Y lo que son las muestras, y eso sería una manera de representar lo que son los datos del ejercicio que hicimos. A ver. Ok, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es gráficas de control para atributos, gráficas NP. Ok, vamos a leer lo que es el gráfica NP primero, un poquito de teoría para entrar en materia. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Un ejemplo
Puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que se despegan tarde, el número de ruedas en bicicletas desinfladas y el número de logotipos impresos manchados. Ok, la gráfica CNP, aunque haya sido una unidad, pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar. Siempre considera que la unidad de conforme o no conforme. A ver. La gráfica NP es similar a una gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de proporción de unidades no conformes. Gráficas de control para atributos, gráficas NP. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ya el ejemplo de cómo representar los datos en la gráfica CNP. Hace rato estamos viendo lo que son las gráficas P. Y en este caso son ejercicios similares, pero con un proceso un poquito diferente, debido a que la gráfica también es un poco diferente. Ok, nos dice Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Giran no notificó a los médicos cuando se enteró de 150. Se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa el número de desfibriladores defectuosos en un lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica de control para los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. En este caso, estos fueron los defectos en un lote de 10.000, que fue el 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 6. Ok, y en el siguiente ejercicio tenemos lo que es el archivo de Minitab con los datos. Vamos a abrirlos. Ok, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, y en este caso le damos la NP. Aquí le damos defectos y aquí le vamos a dar en tamaño podemos dar en tamaño de lote, o en este caso, como es un valor constante, le damos que son 10.000. Le vamos a poner aquí pruebas. Vamos a seleccionar para que nos filtre lo que son todos los defectos que se puedan encontrar en el conjunto de datos. En etiquetas le vamos a poner gráficas de defectos NP y le damos OK. Y le damos aquí, bueno. Ok, en ese caso ya obtenemos lo que es la gráfica de efectos NP. Aquí tenemos en la columna en el eje de las X, tenemos el conteo de muestras. En la otra tenemos las muestras, y aquí tenemos en este caso 4 datos que están fuera de que son los límites de control. En este caso, que el límite superior es el 19.48 y el del límite de control inferior es de 0.52. Ok, esa sería la gráfica para el ejercicio de los implantes, desfibriladores cardíacos implantados. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de un ejercicio para representar a través de la gráfica CNP. Nos dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso bajo control, por lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica del control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a abrir el archivo de Minitab.
En este caso vamos a defectos. Vamos a abrirlo. Ok, aquí en este caso, en la primera columna, perdón, tenemos lo que es el lote de las piezas que se están utilizando. En la siguiente columna tenemos el tamaño del lote y en la tercera columna tenemos las piezas defectuosas. Ok, para graficar esto nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica NP. En variables vamos a poner lo que son las piezas defectuosas y aquí en tamaño de los subgrupos no podemos ponerle una cantidad porque el tamaño de lotes es variable, así que vamos a seleccionar tamaño de lote, le vamos a seleccionar para que nos ponga todos los tipos de defectos, para que nos represente todos los defectos encontrados en el estudio. Y en etiqueta le vamos a poner gráfica de defectos NP. Le vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos ya los datos de manera representada en la gráfica. En el eje de las X tenemos lo que son el conteo de muestras y en el de las Y la muestra. En ese caso tenemos que podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defectos o 10 piezas que están fuera de los límites establecidos por el Minitab. En este caso que el límite superior es de 14.01, el inferior es de 0, que por eso todos los límites están arriba del y tenemos que 9 defectos o 9 valores fuera de lo que son los límites de control. Ok, el siguiente tema es gráficas de control para atributos, gráficas U. Nos dice gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una gráfica tenga uno o más defectos, pero no así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente. Podemos monitorear el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD, perdón. Okay. La gráfica U también puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayados y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos de cada pantalla. La gráfica U, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. Un promedio de los técnicos encontraron alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberán tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido al número inusual alto de píxeles muertos. La prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o la gráfica de U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo, una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de fabricación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación.
y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas y reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar las variaciones de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Ok, la prueba de diagnóstico con gráfica U. Aquí tenemos lo que es la gráfica U para fact incorrecta. Nos dice relación de variación observada esperada 553.4%, límite superior de 99% en la relación si la medida del proceso es constante. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos y a la medida del proceso. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control. Cuando lo están, para corregir la dispersión excesiva, utilice la gráfica U de Laney. Gráficas de control para atributos, gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Una de ellas es que si usted tiene grandes subgrupos y datos representan dispersión excesiva. La otra es sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. La gráfica para atributos U, aquí tenemos un ejemplo. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y se ha puesto en funcionamiento con un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si un sistema es más eficaz al personal rastrear el número de quejas cada semana. Todos los puntos bajo el control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma, z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio 17 debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, en este caso vamos a abrir el primer archivo para resolver el ejercicio. Vamos a abrir. Ok, vamos a ver un video para saber más o menos un poquito más acerca del tema del que nos está hablando el ejercicio.
proceso de fabricación y moldeo de bobolinas de aluminio. Ok, una vez viendo el video vamos a abrir los datos en el Minitab. Ok, aquí tenemos ya lo que son los tres datos o las tres columnas de los datos que necesitamos para graficar. En la primera columna tenemos los números de lotes, en la segunda tenemos el tamaño de lote, en la tercera tenemos defectos por unidades revisadas y vamos a graficar. Ok, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y en este caso nos vamos al diagnóstico de gráfica U antes de graficar de las otras maneras. Vamos a ponerle aquí por defectos y el tamaño del lote porque no es un número constante de lote. Ok, le damos a aceptar y aquí tenemos ya graficado o representado nuestros datos. Nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 348.4%, límite superior al 95% para relación si la media del proceso es constante, es igual a 141.9%. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar una gráfica U de Laney. El límite aquí nos está recomendando que usemos una gráfica U de Laney por el tipo de datos que estamos metiendo. No nos recomienda la gráfica U. Nos dice que el límite superior depende del número de subgrupos y la media del proceso. Ok, cerramos esta gráfica y vamos a sacar la gráfica U primero. Vamos a sacar las dos para hacer una comparación. Gráficas de control, gráfica por atributos, gráfica U primero. Ok, aquí le ponemos defectos de unidades revisadas. Y también ponemos tamaño de lote. Le damos en gráfica U. Vamos a poner que las pruebas que nos identifique o filtre la mayoría de todos estos defectos posibles. Le damos a aceptar. En etiquetas le vamos a poner gráfica de defectos. Gráfica de defectos U. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestra gráfica U. En este caso tenemos una cantidad de defectos grandes. Vamos a contarlos. 15. La cantidad de defectos es de 15 en esta gráfica U. Ok, vamos a graficar de la siguiente manera para comparar. Gráficas de control, gráfica por atributos y gráfica U de Laney. Ok, aquí damos defecto por unidades y tamaño de lote. Vamos a también a seleccionar que nos muestre todos los defectos posibles. Le damos a aceptar y le vamos a poner etiqueta también. Y vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos ya las dos gráficas. En este caso nos dice que la gráfica recomendada es esta, la U de Laney, la derecha, por la cantidad de defectos que podemos encontrar, ¿no? En este caso en las gráficas U de Laney nada más encontramos un defecto. Una prueba dice que en la muestra 20 que la prueba falló una vez. En este caso en la gráfica de Laney tenemos esta fuera de los límites establecidos en el Minitab, en comparación de esta que es una cantidad mayor de defectos. Ok, esa sería la manera en que se grafican lo que son el ejercicio de los rines.
Que el siguiente ejercicio nos dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U-OLANI para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir lo que es el programa, el archivo Minitab. Primero vamos a cerrar el otro para que no se nos junten. Vamos a cerrar lo que no ocupamos. Ok, ahora sí abrimos el archivo Minitab del ejercicio para verificar los datos. Que ya está abierto lo que es el ejercicio, el archivo Minitab. En la primera columna tenemos igual lo que son el número de lote, perdón. En la siguiente tenemos el tamaño del lote y en la siguiente columna tenemos el número de defectos. Que si vamos a graficar, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, y en este caso nos vamos a ir directo a la gráfica U porque ya hicimos una de diagnóstico en el anterior. O por qué no vamos a graficar para ver cuál es la que nos recomienda, ya que son otros datos. Gráfica por atributos, gráfica de diagnóstico U, vamos número de defectos y tamaño del lote. No. Aquí vamos número de defectos. Aquí. Contiene enteros, número de defectos. Ok, vamos a volver a transcribir todo. Porque no nos acepta. Vamos a borrar. Aquí lo borramos porque tiene como que una falla. Borramos un 2, borramos 4, borramos va a ser un 3, borramos un 5, borramos un 6, borramos un 5, 3, borramos un 3, borramos 5, 4, 3, 3, 3, 7, 4, un 6, 6, es un 4, sería un 1, un 6, un 3, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 3, 5, 3, 4, 4, 2, 4. Y sería el último. A ver, vamos a intentar de nuevo porque no nos dejaba. Decía que no teníamos números enteros en la columna. A ver si nos deja. Había un error ahí en algún dato, pero ya los corregimos. Ok, aquí tenemos ya el diagnóstico gráfica U para el número de defectos. En este caso nos dice que la relación de variación observada a la variación esperada es de 358.1%, que el límite superior es 95% para la relación
Si la media del proceso es constante, es igual a 141.2%. El uso de una gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U-Delaunay. Ok, aquí nos está recomendando la gráfica U-Delaunay para este tipo de datos. Ok, nos dice un límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Vamos a hacer las dos gráficas para hacer la comparación de igual manera que hace ratos. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica U. En este caso le damos los números de defectos y aquí tamaño de lote. Vamos a seleccionar para que nos clasifique, nos filtre todos los defectos que encuentre. Y vamos a etiquetar, es algo un punto muy importante. La gráfica de defectos U. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de defectos U, que en este caso encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 defectos. 12 defectos. Y vamos a graficar con la gráfica U-Delaunay. Ok, vamos a gráficas de control, gráficas de atributos y U-Delaunay. Seleccionamos el número de defectos, el número de lote. Vamos a seleccionar que nos clasifique o que nos enseñe todos los defectos encontrados también. Vamos a etiqueta y vamos a ponerle gráfica de defectos U-Delaunay. Le damos OK y le damos OK. Ok, en este caso la gráfica U-Delaunay nos da, a ver, era la otra. Ok, aquí está. La gráfica U-Delaunay nos da únicamente 3 defectos. Nos recomienda, en el diagnóstico nos recomendó que usáramos este tipo de gráfica. Y pues sí, efectivamente nos da como 3 defectos. La otra nos dio demasiados errores o defectos. Y de esta manera se representarían los datos del ejercicio que estábamos viendo. En este caso fue este. Vamos sobre el siguiente tema, que es gráficas de control para atributos gráfica C. Ok, la gráfica C, en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de las muestras es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Nos dice ejemplo de una gráfica C. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice un fabricante de pantallas LCD desea monitorear que los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas, los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo. Que nos dice un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utiliza una gráfica C para monitorear el número de píxeles. Okay, en este caso la gráfica C sería esta, que en el eje de las X nos representa lo que es el conteo de muestras, y en las Y la muestra. Ok, gráfica de control. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso y la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes, a continuación se representan los resultados de los últimos 30 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí nos dice gráfica de control C para atributos y tenemos que, vamos a abrir el archivo Minitab. Ok,
Ok, una vez abriendo el Minitab, tenemos en la primera columna el número de lote, en la segunda el defectos por unidades revisadas, y en la tercera, bueno, perdón, nada más tenemos dos. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica U. Ok, aquí le vamos a poner defectos por unidades revisadas, vamos a poner etiquetas, gráfica U de defectos, vamos a aceptar, gráfica de opciones de gráfica C, le seleccionamos todos los puntos y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica C, que nos dice que en este caso todos los datos están dentro de los límites establecidos y ninguno aparece en rojo. Ok, vamos a hacer un experimento ahorita para revisar si los datos están correctos, ¿no? En este caso vamos a modificar en un lote, vamos a ponerle 25 defectos por unidades. Ok, esa cantidad de defectos sería una cantidad normal, perdón. Vamos otra vez a gráfica por atributos y gráfica C. Aquí le damos igual y le damos igual a aceptar. Ok, aquí efectivamente el militar nos está graficando de una manera que podemos observar que uno de los valores está dentro de nuestros límites de control. En este caso es la muestra 14 del conteo de 25 muestras. Efectivamente fue el que modificamos intencionalmente para revisar que esté muy bien graficado, ¿no? Ok, vamos a revisar el último ejercicio. Nos dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble. La número 5, debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se representan los resultados de los últimos 30 lotes de 1000 unidades, cada lote, así como también el número de defectos cada uno de los lotes. La unidad puede variar por defecto. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok. Vamos a abrir el archivo Minitab, perdón, que es defectos de arneses por lote. Le vamos a abrir. Okay, aquí tenemos ya lo que son los datos. Tenemos primero el número de lote y número de defectos en la siguiente columna. Vamos a ir igual a estadísticas. Vamos a ir a gráficas de control, gráfica por atributos, gráfica C. Le damos número de defectos y vamos a... Ok. Dice columna no válido. Ahora vamos a checar. Dice, la siguiente columna no contiene enteros. Ok, vamos a tener que modificar todos los datos. Como hace ratos. Para ver si no hay algún error. Seis, 3, 3, 6, 1, 4, 5, 6, 4, 7, 3, 3, 3, 4, 5.
Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y gráficas C. En este caso vamos a poner número de efectos. Vamos a seleccionar que las pruebas no es la cantidad de efectos. Damos OK y en etiquetas le vamos a poner gráfica de efectos C. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestra gráfica o los datos representados. Efectivamente en estos datos que anotamos en el Minitab, ninguno de los valores está fuera de los límites de control. Así que de esta manera se grafican los datos. Ok, vamos a hacer los siguientes ejercicios. No más que no quiere dar lo que hace. Ok, está un poco trabado lo que es el PowerPoint. Ok, bueno, seguimos, ya se dejó. Ok, nos dice herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Eso es referente al proyecto. Es una empresa de productos médicos, se ha tenido una cantidad de efectos los cuales se requiere representar para poder entender las causas. Ahí se construye una gráfica de control C para la cantidad de efectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir lo que es el Minitab. Ok, aquí puse una cantidad pequeña de datos porque es una simple simulación, no son datos reales. Por lo tanto, vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas C. Aquí vamos a poner lo que son los defectos. En etiqueta vamos a poner gráfica de efectos C. Vamos a aceptar y gráfica en opciones. Aquí vamos a poner que nos grafique todos los defectos. Aceptar y aceptar. Ok, nos dice efecto. O sea, aquí tenemos ya representado los datos. Nos dice que nos está marcando todos los datos en azul. Por lo tanto, todos los datos están dentro de los límites de control. Si tenemos un control establecido sobre estos datos según en el estudio, en el ejercicio. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice ejercicio 2. Una empresa electrónica ha detectado una cantidad de efectos en su línea de producción número 3. Construye una gráfica de control C para la cantidad de efectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Vamos a abrir lo que es el archivo Minitab. Ok, vamos a pegar esto por aquí. Ok, está abriendo el archivo Minitab. Una vez abierto, y de igual manera son pequeña cantidad de datos porque la idea es saber representar o es la manera en que se pueden graficar los datos. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y gráfica C. Vamos a seleccionar que las variables son los defectos y vamos a seleccionar que nos marque todos los tipos de efectos encontrados y etiquetar. Ok, aquí ya tenemos lo que
la gráfica de efectos. De igual manera, en esta cantidad de datos nos marca que todos los valores están dentro de lo que son los límites de control o límite de control determinados. Vamos a cerrar este archivo para hacer el siguiente ejercicio. Ok, nos vamos a... Dice, una empresa de bocinas ha detectado que en la línea de producción número 2 han salido una cantidad alta de defectos. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y nos pide determinar que el proceso esté bajo control estadístico. Ese es el objetivo. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y gráfica C. Vamos a seleccionar igual aquí por defecto, vamos a etiquetar. Opciones de gráfica, nos vamos a pruebas y queremos que nos muestren todos los defectos posibles. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, de igual manera en este conjunto de datos tenemos que cada uno de ellos está dentro de los límites de proceso. A ver qué nos dice. Dice determinar si el proceso está bajo control estadístico. En este caso la respuesta es sí, está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque base a los límites inferior y superior tenemos todos los datos dentro de ellos. Así que sí está dentro del límite. Ok, pues eso sería todo por mi parte y gracias.